Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. La primera vez que escuché de la carretera a Bacalar fue por un trailero en un taller mecánico en Campeche. Yo apenas tenía 24 años y llevaba unos meses viajando por el sur en mi moto, buscando historias, paisajes o algo que no supiera nombrar. Me dijo que esa ruta era preciosa, pero también solitaria. Por ahí pasan cosas, soltó sin que yo preguntara. Luego se rió y me deseó buena suerte. No le creí, o más bien, no quise creerle. Salí de Chetumal cerca de las 6 de la tarde, con la idea de dormir en Bacalar. Quería llegar al muelle antes del anochecer, tal vez darme un chapuzón si encontraba dónde quedarme cerca del agua. Tomé la carretera federal 186 y luego me desvié al norte por la 107. El tramo era recto, casi monótono. Selva baja a ambos lados, algunas granjas en ruinas, carteles oxidados. El tipo de camino en el que uno no debería detenerse más de lo necesario. Había avanzado unos 20 o 30 kilómetros cuando noté algo extraño. Un mototaxi venía hacia mí en sentido contrario, a toda velocidad, con las luces altas encendidas. Pensé que se había confundido de carril, pero cuando se me acercó, empezó a hacer señas desesperadas, agitando una mano como loco. Frené por instinto y me orillé. «¡No pases por ahí! ¡Vete! ¡Regrésate!», gritó el conductor, un hombre moreno, flaco, con los ojos desorbitados. «¿Qué pasó?», le pregunté mientras me quitaba el casco. «No hay tiempo, nomás vete, te lo juro por Dios, no sigas». Intenté hacerle más preguntas, pero en ese momento apareció una camioneta negra detrás de él. Era una Suburban sin placas, con los faros apagados. Se detuvo por un segundo, luego aceleró y lo embistió por detrás con una violencia brutal. El mototaxi voló unos metros y cayó entre los matorrales. El conductor ni siquiera gritó. La camioneta se detuvo. Uno de los cristales se bajó. Por un segundo vi un rostro inexpresivo, completamente quieto. Sentí algo muy parecido al pánico. Me subí a la moto, di media vuelta como pude y aceleré sin mirar atrás. Conduje sin detenerme durante al menos 15 minutos, hasta que estuve seguro de que no me seguían. La carretera se fue tornando más estrecha. Pasé junto a un par de casas con techos de lámina, pero no vi a nadie. Luego encontré un camino de terracería que salía hacia la derecha. Me metí por ahí, crucé un tramo de monte cerrado y me escondí entre unos arbustos con la moto apagada, esperando que anocheciera por completo. No tenía señal, ni llamadas ni mensajes. Solo tenía la maldita sensación de que algo me estaba buscando. Pasaron unas 3 horas. La luna apenas se veía entre las ramas. El zumbido de los insectos era tan constante que parecía venir de dentro de mi cabeza. Me moví lo menos posible. Cada ruido del monte me hacía girar la cabeza como si esperara ver la Suburban negra otra vez, o algo peor. Entonces escuché pasos. No eran de animal. Eran pasos humanos, seguros, pesados, rompiendo ramas, hundiéndose en la tierra húmeda. Me pegué al suelo. Entre los árboles apareció una silueta. No llevaba lámpara. Caminaba como si conociera el terreno a la perfección. Alto, ancho de hombros, vestido de negro. Pasó cerca de donde estaba escondido y por un segundo juré que olía a gasolina. Quise rezar, pero no me salía ni un Padre Nuestro. A la mañana siguiente, cuando el sol empezó a filtrar entre las ramas, me atreví a salir del escondite. Estaba cubierto de picaduras y lleno de tierra. Encendí la moto y regresé al asfalto. No había rastros del mototaxi, ningún rastro de sangre, nada. Seguí hacia Bacalar, sin detenerme. Me quedé en un hostal junto a la laguna. Esa noche no pude dormir. Soñé con el mototaxista. Lo veía saliendo del monte, caminando hacia mí con una pierna rota, arrastrándose, diciendo una y otra vez: «Te dije que no pasaras, te dije». Al día siguiente, me acerqué a una fonda cerca del Zócalo
y le conté a la señora que me sirvió los huevos motuleños lo que había pasado. Pensé que se iba a reír, pero se quedó seria, como si supiera exactamente de lo que hablaba. ¿Dónde fue?, me preguntó. Le describí el tramo. Eso ya ha pasado antes, dijo, bajando la voz. No todos los cuerpos aparecen. A veces es gente de por aquí, a veces turistas, pero siempre en ese mismo tramo. ¿Y la policía? ¿Cuál?, me respondió con una sonrisa amarga. Aquí la policía solo llega cuando ya es tarde, si es que llega. ¿Y la Suburban?, le pregunté. Dicen que es gente que hace cosas en el monte, cosas feas, que a veces cazan, pero no animales. No quise seguir preguntando. Esa misma semana regresé a Chetumal, pero tomé otra ruta. Desde entonces, cada vez que alguien me dice que quiere viajar a Bacalar, me muerdo la lengua. No quiero sonar loco, no quiero que piensen que invento cosas, pero tampoco he podido olvidar los ojos del mototaxista, el miedo que tenía cuando me gritó que me regresara, como si ya supiera que no iba a salir con vida. Desde entonces, cuando viajo en moto, llevo dos cosas conmigo, un machete y una estampita de San Benito pegada al casco. No creo mucho en los santos, pero algo en esa carretera me enseñó a no confiarme, porque el peligro más grande no siempre son los accidentes o los animales sueltos. A veces, lo que te espera en el camino no viene del otro mundo, viene del nuestro. No sé qué fue lo que me impulsó a tomar ese maldito viaje de noche. Tal vez era el orgullo, o tal vez fue solo necedad. Conducía una camioneta blanca de carga, de esas Nissan con caja cerrada, que había rentado en La Paz para llevar unas tarimas hasta Ensenada. Me ofrecieron el doble de pago si entregaba al día siguiente. El tipo que me contrató me dijo que no me preocupara, que la Transpeninsular estaba tranquila entre semana. Era la 1 de la madrugada cuando crucé Ciudad Constitución. El tramo de ahí hasta San Ignacio era el más largo, el más solitario. Ya había pasado Loreto y el cansancio empezaba a pesar. Sabía que debía parar, dormir un rato, pero la promesa del pago me empujaba. Solo faltaban unas 6 horas más, me dije. Las luces de la camioneta iluminaban una carretera solitaria, flanqueada por cerros bajos y cactus. El viento soplaba desde el Pacífico, cargado de ese olor salado y seco tan característico de Baja. A lo lejos, las luces de otros vehículos eran inexistentes. Ni un alma en ese tramo eterno de asfalto caliente. Pasando el kilómetro 143 vi algo. Al principio pensé que era un bulto en la orilla, quizá un animal atropellado, pero a medida que me acercaba, distinguí movimiento. Era un hombre. Caminaba con dificultad, cojeando, y levantaba una mano en señal de ayuda. Frené por instinto, aunque algo dentro de mí me decía que no debía. El tipo tenía la ropa hecha jirones. La camisa blanca estaba manchada de algo oscuro, y el pantalón vaquero le colgaba de un lado como si hubiera sido arrastrado. Le sangraba la frente y se apoyaba en un palo como si fuera bastón. Bajé el vidrio. ¿Qué pasó? ¿Tuviste un accidente? Me balearon, dijo, con una voz áspera. Unos cabrones me vienen siguiendo. Si me dejas aquí, seguro no amanezco. Miré el retrovisor. Oscuridad total. Nadie venía detrás. Dudé. No era común ver a alguien en esas condiciones a esa hora, pero se veía destrozado, como si realmente lo hubieran querido matar. «Súbete», le dije. Abrió la puerta con dificultad y se dejó caer en el asiento del copiloto. El olor a sudor y sangre me pegó como un golpe seco. Cerró la puerta sin decir nada más. «¿Dónde quieres que te deje?» «Más adelante, donde puedas. Pero no te detengas. Pase lo que pase, no frenes». Me lo dijo con un tono que no sonaba a súplica, sonaba a advertencia. «¿Quién te está siguiendo?» Tardó unos segundos en responder. «Son 3, traen armas. Querían que hiciera un encargo, pero me negué. Pensaron que podían usarme como mula, pero no soy su perro». Lo miré de reojo. En su cinturón noté algo que no había visto antes. Una pistola, metida a la brava en la parte trasera de su pantalón. Me puse tenso de inmediato. El corazón me latía fuerte, pero intenté mantener la calma.
¿Y tú qué hiciste? No me miró. Seguía viendo por el retrovisor. Sobrevivir, pero no pienso morir solo. Si me agarran, tú también estás en esto. Tuve que tragar saliva. Me sudaban las palmas. ¿Qué chingados dices? Entonces volteó por primera vez. Tenía los ojos inyectados y una mirada que me dejó helado. Tú me recogiste. Ya no puedes bajarte. Seguí manejando. No dije nada. El tipo iba con la mano metida en la camisa, sosteniéndose una herida en las costillas. La sangre le manchaba el asiento. Pensé en bajarlo, frenar, empujarlo y salir corriendo. Pero no tenía el valor. No cuando él tenía un arma. Pasaron unos 10 minutos. Yo iba callado, con los ojos clavados en la carretera. Entonces de repente me gritó: ¡apaga las luces! Obedecí sin pensar. El camino quedó sumido en tinieblas, apenas visibles por la luz de la luna. Él se agachó en su asiento y me hizo una seña de silencio. Vi por el retrovisor. A lo lejos, un par de luces altas se asomaban, viniendo a toda velocidad. No frenes, no voltees. Me susurraba como si estuviéramos en una trinchera. El coche pasó junto a nosotros a más de 120. Un pick-up negro. En la parte de atrás, 3 tipos armados con rifles. Ni siquiera frenaron, pero el pasajero suspiró aliviado como si se hubiera salvado de la muerte. No van a tardar en regresar, dijo. Mira, cabrón, le dije, por fin harto. Yo solo soy un transportista, no tengo nada que ver con tus pedos, no me metas en esto. Se me quedó viendo, tranquilo, casi con lástima. Tú ya estás metido. Ellos vieron tu camioneta. Van a buscarla. Van a buscarte. Y si me dejas, te matan a ti también. Piensan que somos compas. Me sudaba la espalda entera. ¿Quiénes son? Gente del norte. Controlan este tramo desde Vizcaíno hasta San Ignacio. No los vas a encontrar en Google. No los menciones en voz alta. Ya te pusieron en la mira. Pasamos un letrero. San Rosendo, a 34 kilómetros. Tengo un primo ahí, le dije. Hay una gasolinera y una caseta de policía. No llegamos, contestó sin dudar. En 10 minutos nos alcanzan. Yo ya no sabía si creerle. Sentía que me había metido en algo que me superaba. Pero el tipo tenía sangre seca en el rostro, una mirada quemada y una pistola. No estaba mintiendo. ¿Qué quieres que haga? Desvíate al próximo camino de terracería. ¿Estás loco? No conozco esas rutas. Yo sí, tú solo conduce. Minutos después, apareció un desvío hacia la derecha. No tenía señalización, solo un camino de tierra que se internaba entre los cerros. Giré sin decir palabra. Las llantas chirriaron al tocar la grava suelta. La camioneta brincaba con cada bache. Él me indicó una curva cerrada, luego una subida. Finalmente me hizo frenar. Apaga el motor. Lo hice. ¿Ahora qué? Se bajó sin decir nada. Caminó hasta la parte trasera de la camioneta y golpeó la puerta 3 veces. Pensé que iba a sacar algo, pero no. Solo abrió, revisó algo y la cerró. Listo, me dijo al volver. ¿Listo para qué? Volvió a sentarse, pero ahora traía la pistola en la mano, apuntando hacia el suelo. Para lo que venga. Pasaron 2 minutos, luego 5. En el silencio absoluto, escuchamos el motor, luego las luces. La misma camioneta negra apareció al fondo del cerro. Se detuvo justo donde habíamos salido de la carretera. «¿Nos vieron?», dije. «Sí», respondió él, sin moverse. Los focos se apagaron. No escuchábamos más que el viento, pero sabíamos que se acercaban. «¿Por qué no corres?», le pregunté. «Porque ya corrí demasiado». Y luego añadió, sin mirarme, «Cuando empiece, no te muevas. Si te bajas, no alcanzo a cubrirte». Las luces internas de la camioneta se apagaron. Nos quedamos en la completa oscuridad. Solo el sonido de los pasos en la grava, acercándose. 3 siluetas aparecieron por el costado. Una linterna los delataba. Uno de ellos gritó: «Sabemos que estás ahí, ya valiste madre». El hombre a mi lado abrió la puerta con rapidez, se agachó
y disparó 2 veces. Yo grité. Las balas rompieron la calma con un estruendo seco. Uno de los tipos cayó. Los otros 2 se tiraron al piso y respondieron el fuego. Los vidrios de mi camioneta estallaron. Me agaché como pude, cubriéndome la cabeza. El tipo seguía disparando con precisión, sin decir una palabra. El intercambio duró menos de 1 minuto. Un solo minuto que pareció eterno. Luego, silencio. ¿Ya acabó?, susurré. Él no respondió. Me incorporé lentamente. Vi 2 cuerpos en el suelo. El tercero no estaba. Miré al tipo. Estaba herido de nuevo, sangrando más que antes, apoyado en la puerta. ¿Y el otro? Corrió. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Se limpió la cara con la manga, como si fuera sudor. Lo que tenía que hacer ya está hecho. Me miró por última vez. A ti no te van a buscar. Yo me encargo. ¿Y cómo vas a salir? Se bajó sin responder. Caminó entre los cuerpos, recogió un arma y desapareció en la oscuridad. Yo me quedé ahí, solo, temblando, respirando como si acabara de nacer. Arranqué el motor. Me tomó 15 minutos regresar al camino principal. Manejé directo a San Rosendo. No me detuve ni a mear. En la gasolinera llamé a la policía. No reporté los cuerpos. Solo dije que había escuchado disparos en el cerro. Me dijeron que ya estaban enterados, que no me preocupara. Esa fue la última vez que conduje por la transpeninsular de noche. No supe su nombre. Solo recuerdo lo que dijo antes de irse. No pienso morir solo. Y no murió esa noche. Pero yo nunca volví a estar solo después de eso. ¡Apaga las luces!, obedecí sin pensar. El camino quedó sumido en tinieblas, apenas visibles por la luz de la luna. Él se agachó en su asiento y me hizo una seña de silencio. Vi por el retrovisor. A lo lejos, un par de luces altas se asomaban, viniendo a toda velocidad. «No frenes, no voltees», me susurraba como si estuviéramos en una trinchera. El coche pasó junto a nosotros a más de 120. Un pick-up negro. En la parte de atrás, 3 tipos armados con rifles. Ni siquiera frenaron, pero el pasajero suspiró aliviado como si se hubiera salvado de la muerte. «No van a tardar en regresar», dijo. «Mira, cabrón», le dije, por fin harto. «Yo solo soy un transportista, no tengo nada que ver con tus pedos, no me metas en esto». Se me quedó viendo, tranquilo, casi con lástima. «Tú ya estás metido. Ellos vieron tu camioneta. Van a buscarla. Van a buscarte. Y si me dejas, te matan a ti también. Piensan que somos compas». Me sudaba la espalda entera. «¿Quiénes son?» «Gente del norte. Controlan este tramo desde Vizcaíno hasta San Ignacio. No los vas a encontrar en Google. No los menciones en voz alta. Ya te pusieron en la mira. Pasamos un letrero. San Rosendo, a 34 kilómetros. Tengo un primo ahí», le dije. «Hay una gasolinera y una caseta de policía». «No llegamos», contestó sin dudar. «En 10 minutos nos alcanzan». Yo ya no sabía si creerle. Sentía que me había metido en algo que me superaba. Pero el tipo tenía sangre seca en el rostro, una mirada quemada y una pistola. No estaba mintiendo. «¿Qué quieres que haga?» «Desvíate al próximo camino de terracería». «¿Estás loco? No conozco esas rutas». «Yo sí. Tú solo conduce». Minutos después, apareció un desvío hacia la derecha. No tenía señalización, solo un camino de tierra que se internaba entre los cerros. Giré sin decir palabra. Las llantas chirriaron al tocar la grava suelta. La camioneta brincaba con cada bache. Él me indicó una curva cerrada, luego una subida. Finalmente me hizo frenar. «Apaga el motor». Lo hice. «¿Ahora qué?» Se bajó sin decir nada. Caminó hasta la parte trasera de la camioneta y golpeó la puerta 3 veces. Pensé que iba a sacar algo, pero no. Solo abrió, revisó algo y la cerró. «Listo», me dijo al volver. «¿Listo para qué?» Volvió a sentarse, pero ahora traía la pistola en la mano, apuntando hacia el suelo.
Para lo que venga. Pasaron 2 minutos, luego 5. En el silencio absoluto, escuchamos el motor, luego las luces. La misma camioneta negra apareció al fondo del cerro. Se detuvo justo donde habíamos salido de la carretera. «¿Nos vieron?», dije. «Sí», respondió él, sin moverse. Los focos se apagaron. No escuchábamos más que el viento, pero sabíamos que se acercaban. «¿Por qué no corres?», le pregunté. «Porque ya corrí demasiado». Y luego añadió, sin mirarme, «Cuando empiece, no te muevas. Si te bajas, no alcanzo a cubrirte». Las luces internas de la camioneta se apagaron. Nos quedamos en la completa oscuridad. Solo el sonido de los pasos en la grava, acercándose. 3 siluetas aparecieron por el costado. Una linterna los delataba. Uno de ellos gritó, «¡Sabemos que estás ahí! ¡Ya valiste madre!». El hombre a mi lado abrió la puerta con rapidez, se agachó y disparó 2 veces. Yo grité. Las balas rompieron la calma con un estruendo seco. Uno de los tipos cayó. Los otros 2 se tiraron al piso y respondieron el fuego. Los vidrios de mi camioneta estallaron. Me agaché como pude, cubriéndome la cabeza. El tipo seguía disparando con precisión, sin decir una palabra. El intercambio duró menos de 1 minuto. Un solo minuto que pareció eterno. Luego, silencio. «¿Ya acabó?», susurré. Él no respondió. Me incorporé lentamente. Vi 2 cuerpos en el suelo. El tercero no estaba. Miré al tipo. Estaba herido de nuevo, sangrando más que antes, apoyado en la puerta. ¿Y el otro?, corrió. «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora?». Se limpió la cara con la manga, como si fuera sudor. «Lo que tenía que hacer ya está hecho». Me miró por última vez. «A ti no te van a buscar. Yo me encargo». «¿Y cómo vas a salir?». Se bajó sin responder. Caminó entre los cuerpos, recogió un arma y desapareció en la oscuridad. Yo me quedé ahí, solo, temblando, respirando como si acabara de nacer. Arranqué el motor. Me tomó 15 minutos regresar al camino principal. Manejé directo a San Rosendo. No me detuve ni a mear. En la gasolinera llamé a la policía. No reporté los cuerpos. Solo dije que había escuchado disparos en el cerro. Me dijeron que ya estaban enterados, que no me preocupara. Esa fue la última vez que conduje por la transpeninsular de noche. No supe su nombre. Solo recuerdo lo que dijo antes de irse. «No pienso morir solo». Y no murió esa noche. Pero yo nunca volví a estar solo después de eso. Él se quedó en silencio. Luego me dijo, «Esos de la sierra no olvidan. Hace un mes, un tipo en una camioneta Ford blanca se metió a una comunidad sin permiso. Dicen que atropelló un perro y le aventó la camioneta a un niño. No se detuvo. Y los de aquí, cuando alguien hace eso, no esperan a que la ley haga su trabajo. Aquí se aplica la de ojo por ojo. Quizás te confundieron. Si hubiera sido el otro, ya no estarías contando esto. Desde entonces, evito esa carretera. Sé que no todos los pueblos son así, pero aprendí que hay códigos que uno no entiende, reglas que no están en ningún letrero. Y si alguien alguna vez te advierte que no pases por cierto lugar, hazle caso, porque puede que no tengas tanta suerte como yo». Yo no soy de contar historias, menos estas. Pero si hoy estoy aquí es porque me tocó ver algo que no le deseo ni al cabrón que me robó la moto hace 3 años. Soy Ángel, tengo 32 y llevo más de 5 años trabajando como operador de tráiler. Me especializo en carga refrigerada, sobre todo en la ruta entre Mazatlán y Torreón. Es un trayecto largo, caluroso y lleno de rectas traicioneras. Pero si sabes leer la carretera y no eres pendejo, te acostumbras. El problema son las cosas que no se ven en los mapas ni en el clima. Esto pasó hace unos meses, casi al final de mayo, cuando el calor ya te parte la madre, aunque no bajes del tráiler. Yo había salido de Mazatlán con una caja llena de pescado congelado, directo a una bodega de distribución en Gómez Palacio. Lo de siempre, cargar en la madrugada, revisión rápida en la aduana y carretera libre todo el día. Iba bien, sin prisa pero firme,
hasta que pasé el Gualamo, justo antes de agarrar la larga que te lleva hasta Villa Unión. Ya era tarde, serían como las 9 de la noche. Esa parte del camino es solitaria, sin luces, con los cerros recortando el horizonte como sombras recargadas en el cielo. Fue ahí cuando lo vi. Un pick-up, Ford viejo, doble cabina, sin placas visibles. Llevaba los faros apagados y se desplazaba lento, tan lento que apenas levantaba polvo. Pensé que se trataba de algún rancho cercano, pero algo no me cuadraba, porque todos los que venían en la caja, al menos 5, llevaban pasamontañas y rifles largos. Los de adelante, también encapuchados. No soy nuevo en esto. Uno aprende a no mirar demasiado cuando no debe, pero esta vez no pude evitarlo. El pick-up iba delante de mí, a unos 200 metros, y yo bajé la velocidad para mantener distancia. Podía haberlos rebasado, claro, pero algo me decía que no era buena idea. Los miré bien. Iban tranquilos, pero atentos, como cazadores. Uno de ellos volteó hacia mí, aún con el rostro cubierto, y levantó la mano como saludando. No supe si me estaba advirtiendo o saludando de verdad. Le devolví el gesto, apenas alzando los dedos del volante, como quien dice, «Todo bien, patrón». A los pocos kilómetros, el pick-up se desvió sin aviso hacia un camino de terracería, una brecha que ni siquiera tenía señalización. Yo pasé de largo, pero algo en el pecho se me quedó apretado. Seguí manejando, pero ya no era el mismo viaje. Me sentía observado, inquieto, como si el aire hubiera cambiado de peso. Incluso bajé la música. Silencio. Solo el motor, el rumor de las llantas sobre el asfalto y mi respiración pesada. Media hora después, llegué a un punto conocido. Una pequeña gasolinera cerrada, vieja, que siempre veo pero donde nunca me detengo. Esa noche, sin embargo, vi algo que me obligó a frenar. Había un coche parado justo frente a la tienda abandonada. Las luces encendidas, pero el motor apagado. No había nadie adentro. Todo estaba en silencio, pero las puertas estaban abiertas, ambas delanteras. Me detuve con las intermitentes puestas y bajé con una linterna. No me pregunten por qué. Tal vez fue la necesidad de confirmar que lo que estaba viendo era real. O tal vez fue simple estupidez. Me acerqué con cautela. El coche era un Jetta negro, de esos viejitos. Dentro había restos de comida, una mochila rota en el asiento del copiloto y el teléfono de alguien, aún encendido, en la consola central. No había sangre, ni señales de violencia, pero tampoco huellas de que alguien se hubiera ido caminando. Nada, solo silencio y calor. Volví al tráiler y retomé la carretera. Pero no avancé ni 5 kilómetros cuando vi luces detrás. Altas, blancas, un solo vehículo. Era el mismo pick-up de antes. El estómago se me cerró como si alguien me apretara desde dentro. Subí la velocidad, no tanto como para parecer nervioso, pero sí lo suficiente para mantenerlos lejos. Aún así, el pick-up se mantuvo a distancia. No se acercaba, no se alejaba. Solo seguía ahí. Apagué el estéreo y abrí un poco la ventana. Escuchaba algo más que el motor, un ruido que no era del tráiler. No podía identificarlo bien, como un retumbar seco, distante, como cuando revientan cohetes, pero no eran cohetes. Entonces vi algo que me heló por completo, una patrulla atravesada en la carretera, sin luces, sin señales de emergencia, sin movimiento. Frené de golpe. Era una patrulla estatal, pero no había nadie dentro. Solo estaba ahí, como si alguien la hubiera dejado mal estacionada en medio del camino. Bajé con el corazón latiéndome en los oídos. Me acerqué despacio, linterna en mano. Ni un alma. Y entonces lo entendí. La patrulla no era un accidente, era un bloqueo improvisado, no oficial. Y el pick-up, que ahora venía más rápido detrás de mí, no venía solo. Otro vehículo había aparecido por el lado opuesto, saliendo de los matorrales. Una Suburban gris, con los vidrios negros. Estaba atrapado. Volví al tráiler a toda velocidad, me subí y maniobré para regresarme por donde había venido. El motor rugió como si supiera lo que estaba en juego.
El pick-up alcanzó a frenar antes de chocar conmigo, pero uno de los encapuchados bajó. Llevaba un arma larga y no dudó en levantarla. Disparó. No sé si al aire o hacia mí, pero el sonido fue como un trueno que me explotó en los oídos. Seguí manejando sin rumbo, sin pensar, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo pasó hasta que vi las luces de un retén de la Guardia Nacional. Frené de inmediato. Bajé con las manos en alto, temblando, gritando que no traía nada, que me ayudaran, que me querían joder. Los soldados me revisaron el tráiler, me hicieron 1000 preguntas. No les conté todo. Solo dije que había visto algo raro, que me habían querido asaltar. Me miraron con desconfianza, pero me dejaron ir. Llegué a Torreón al amanecer, con los nervios rotos y las manos temblando. Entregué la mercancía y pedí un descanso. Un mes. No volví a agarrar esa ruta desde entonces. Desde ese día, duermo con una navaja junto a la cama. Y cada vez que veo un pick-up sin placas o con hombres encapuchados, siento que el corazón se me sale. Porque allá afuera, en esa carretera polvosa que parece no terminar nunca, hay cosas que no salen en las noticias. Cosas que si te agarran mal parado, ya no las cuentas. Y yo, por pura suerte o por no sé qué, sí lo pude contar. Pero nunca más volví a esa maldita ruta. Había pasado ya de las 10 cuando salí de Chilpancingo. El cielo estaba cubierto y aunque no llovía, la humedad se sentía en los huesos. Manejaba solo en mi viejo Tsuru, con las luces altas encendidas y la radio apagada. No quería distracciones. Ya conocía esa carretera, la que va de Chilpancingo a Chilapa. Angosta, con curvas traicioneras, tramos sin señal y más leyendas que baches. Pero ese día no tenía opción. Tenía que llegar a Chilapa antes de la medianoche. Mi mamá me había llamado a las 4 de la tarde, casi llorando, que mi hermana menor no había llegado a casa. Supuestamente venía de clases, pero alguien le dijo que la vieron subirse a una camioneta blanca cerca del Parque Central. La policía, como siempre, no hacía nada. Así que tomé mis cosas, metí una linterna al carro y salí en chinga, sin pensarlo mucho. El camino estaba vacío, como casi siempre a esas horas. De día hay movimiento, combis, camiones de carga, uno que otro militar. Pero de noche no se mueve ni el aire. Iba con los ojos bien abiertos, tratando de no pasar los límites de velocidad. Me habían dicho que después de las 11 ya ni los narcos respetaban esa ruta. Pero yo no pensaba en eso, solo en encontrar a mi hermana. A eso de las 11:10, pasé por un tramo donde la carretera se abre un poco, como si hubiera espacio para hacerte a un lado. Justo ahí, lo vi. Primero pensé que era una bolsa de basura. Ya sabes, esas que tiran los que no tienen madre. Pero conforme me fui acercando, supe que no era eso. Era un cuerpo, tirado, boca abajo, justo en medio del asfalto. Frené en seco. El carro patinó un poco, pero logré controlarlo. Las llantas rechinaron como si gritaran lo que yo no me atrevía. Apagué el motor. Todo quedó en silencio, excepto por el sonido de los grillos y ese zumbido lejano de la sierra, como si la montaña misma estuviera respirando. No me moví de inmediato. El cuerpo no se movía tampoco. No había sangre visible, pero por la postura, un brazo extendido, el otro torcido hacia atrás, se notaba que estaba muerto. Entonces lo escuché. «Sigue manejando si quieres seguir respirando». La voz venía desde el monte, del lado derecho. Era una voz de hombre, ronca, seca, como si no hubiera hablado en días. No alcancé a ver a nadie, pero sonaba cerca. Lo suficientemente cerca para verme, para apuntarme, tal vez. Instintivamente llevé la mano a la palanca de velocidades. El corazón me retumbaba en el pecho. No podía quedarme ahí. No podía bajar. Pero tampoco podía simplemente pasar sobre un cadáver. ¿Y si no estaba muerto? ¿Y si era una trampa? «Te estoy hablando, cabrón. Dale o te tumbo». No esperé más. Encendí el motor y giré el volante hacia la derecha, saliéndome apenas del camino, pasando a escasos centímetros del cuerpo. Las llantas pisaron tierra, piedras. Sentí cómo el carro brincaba, pero no frené. Ya con el carro alineado otra vez, aceleré.
fuerte, lo más que pude. No sé cuánto tiempo estuve manejando sin ver los kilómetros. El sudor me corría por la frente, la espalda mojada. Las manos me temblaban en el volante. No había señal, no había luces, no había nada. Solo la negrura y ese pensamiento martillándome la cabeza. Me vieron, me dejaron vivir. ¿Por qué? Después de unos 20 minutos, llegué a un retén militar. Nunca me había dado tanto gusto ver a esos cabrones. Frené de golpe, bajé la ventana y les grité, como loco. «Hay un muerto en la carretera, un cuerpo tirado», me gritaron desde el monte. Los soldados me apuntaron primero, luego uno se acercó. Les conté todo, entrecortado. Me hicieron bajarme. Revisaron el carro. Uno de ellos, el más joven, me miró a los ojos con algo que parecía miedo. «¿A qué hora fue eso?», preguntó. «Hace como 20 minutos. Por el kilómetro 52, cerca del desvío al río». El soldado mayor, bigote cerrado, cara de perro viejo, me miró serio. «Lárguese a su casa, no se detenga, no regrese, no diga nada». «¿Cómo que no diga nada? Hay un muerto. Y usted está vivo. Lárguese». No discutí. Me subí al carro y seguí. Llegué a Chilapa pasadas las 11:40. Mi mamá me esperaba en la banqueta. No había noticias de mi hermana aún. Esa noche no dormí. Nadie lo hizo. A las 5 de la mañana nos llamaron. La encontraron viva, atada, golpeada, tirada en un baldío cerca del panteón. Dice que alguien la bajó de una camioneta y la dejó ahí. No supo quién. Pasaron los días. Nadie habló del cuerpo en la carretera. Pregunté en el retén. Ya no había nadie, ni rastro. Como si lo hubieran levantado todo. Como si jamás hubieran estado ahí. Desde entonces no paso por esa carretera de noche. No importa la urgencia, prefiero esperar el amanecer o rodear por Tixtla, porque sé lo que vi, sé que hay gente allá afuera que no se esconde. Gente que manda, que decide quién vive y quién no. Y esa noche, por alguna razón que nunca entenderé, decidieron dejarme pasar. Pero el cuerpo, esa figura tirada en el asfalto, a veces lo sueño, lo veo desde lejos, y siempre, justo antes de despertarme, escucho esa voz desde el monte. Sigue manejando si quieres seguir respirando. Y yo sigo manejando, siempre. No es la primera vez que conduzco de noche por carreteras solitarias, pero sí fue la última vez que lo hice por la de Badiraguato. Tenía que llegar a Culiacán para una reunión muy temprano y por cosas del trabajo terminé saliendo desde Chihuahua casi a las 8 de la noche. Me arriesgué. Me dije que, con un par de cafés y buena música, llegaría sin problemas. Al principio, todo marchaba como lo planeado. El camino estaba despejado, el aire acondicionado me mantenía despierto y el cielo era una manta oscura apenas manchada de estrellas. Conduje sin parar por más de 3 horas hasta que llegué a un tramo que no conocía bien, ya entrando a Sinaloa, antes de empalmar con la desviación que lleva hacia Badiraguato. Para ser claro, no estaba drogado, no estaba ebrio, no estaba alucinando. No soy de los que creen en fantasmas, ni en brujas, ni en maldiciones de pueblos fantasmas. Pero sí creo en la gente, en la maldad humana, en las cosas que pueden pasar en silencio cuando uno se topa con las personas equivocadas, en el lugar y momento equivocados. Faltaban tal vez 40 minutos para llegar a Culiacán cuando vi las luces intermitentes de una patrulla estacionada al costado de la carretera. Iba solo, eran casi las 2 de la madrugada, y aunque la zona se notaba vacía, bajé la velocidad. Al pasar junto a la patrulla, un agente hizo señas para que me detuviera. Tenía una lámpara en la mano y un uniforme perfectamente planchado. Me pareció un poco raro, pero asumí que sería un retén. Nada fuera de lo común, pensé. Me orillé. El hombre se acercó despacio. Noté que su patrulla no tenía número visible, ni logotipos oficiales, solo las torretas encendidas. Se acercó por el lado del conductor y me pidió que bajara la ventana. Lo hice. Tenía un rostro seco, moreno, de facciones muy marcadas. No parecía nervioso ni agresivo, pero tampoco mostraba expresión alguna. «¿Hacia dónde va, joven?», me preguntó con voz áspera. «A Culiacán», respondí,
mostrando mis papeles sin que me los pidiera. Los tomó, los revisó por encima y luego me miró con atención. «Vamos a hacer una revisión. Bájese del vehículo, por favor». No tenía razón legal para pedírmelo, pero algo en su tono me hizo dudar. Pensé en cooperar, en no hacer problemas. Ya estaba cansado, solo quería terminar el viaje. Fue entonces cuando escuché el sonido de otro motor acercándose. Era una camioneta vieja, tipo Silverado, y venía algo rápido. Me pasó por el otro carril sin frenar, pero el conductor gritó algo por la ventana mientras pasaba. «Ese uniforme no existe en Sinaloa, compa. Súbase al carro y váyase». El oficial se volteó de inmediato hacia la camioneta, pero no hizo ningún movimiento para detenerla. Solo la vio perderse en la curva. Yo me quedé congelado. «¿Qué fue eso?», le pregunté, casi en automático. No respondió. Se me quedó viendo, ahora con los labios apretados. Su rostro había perdido cualquier intento de amabilidad. «¿Tiene algo que esconder o por qué le hacen segunda los locos de la carretera?», dijo, esta vez más duro. Algo no me cuadraba. Le pregunté por su placa, por su nombre, por la unidad. No respondió. Me hizo una seña con la cabeza para que bajara. Lo pensé, lo dudé. Y entonces algo me alertó. El uniforme. Era de color café claro, sin distintivos visibles, sin parche del municipio, del estado, ni de la Guardia Nacional. No tenía nada. «¿Usted de qué corporación es?», insistí. La expresión le cambió por completo. Ya no era un oficial, era otra cosa. Se me quedó mirando sin parpadear, como si estuviera decidiendo si valía la pena seguir con el teatro. «¿De veras quieres saberlo?». No me dio tiempo de reaccionar. Dio la vuelta al frente del auto y sacó algo del cinturón. No supe si era una lámpara o un arma. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Cerré la ventana, pisé el acelerador y salí derrapando. Escuché que gritó algo, tal vez un insulto, pero no me detuve a comprobarlo. Solo vi por el retrovisor que no me seguía. La supuesta patrulla se quedó donde estaba. Apagué mis luces y seguí a toda velocidad, temblando, sin saber si alguien más me esperaba más adelante. Los siguientes 30 minutos los manejé con el corazón en la garganta. Cada curva me parecía una trampa. No había señal de celular, ni autos, ni luces, nada. Era como si el mundo se hubiera apagado y yo fuera el único que no se había enterado. Al llegar a Culiacán, me fui directo a una gasolinera. Pregunté por policías en ese tramo. El despachador, un señor ya grande, me miró raro. ¿Por Badiraguato? No hay retenes nocturnos desde hace meses, mijo. Allá no mandan policías. Y si ve uno, mejor ni se pare. ¿Traía uniforme? ¿Color arena? Sí, no, mejor ni se meta. Ahí lo supe. No había sido un oficial. Había sido algo más peligroso. Un intento de secuestro, o de robo, o de ejecución. Nadie me lo dijo, pero lo entendí. Estaban cazando autos solitarios, hombres que viajaban solos. Y esa noche me tocaba a mí. Fui a presentar una denuncia, solo por dejar constancia. No hubo seguimiento. La patrulla no existía, el número de unidad que di era falso, y el uniforme, según el comandante, no coincidía con ningún cuerpo municipal ni estatal. Me recomendaron no viajar solo por esa carretera. No lo he vuelto a hacer. Todavía me desvelo pensando qué hubiera pasado si salgo del coche, si no hubiera pasado la camioneta, si hubiera obedecido. En México, el miedo no siempre tiene forma de monstruo. A veces tiene forma de autoridad, de una placa sin número, de un uniforme que no existe. Nunca he sido de los que creen que los caminos solitarios esconden fantasmas, pero hay algo peor que los espectros, los vivos, especialmente aquellos que parecen no tener nada que perder. Era martes. Eran casi las 10 de la noche cuando salí de Cuernavaca rumbo a Chilpancingo. Trabajo como proveedor de insumos médicos y por ahorrar una noche de hotel, decidí manejar de regreso esa misma noche. Maldita decisión. La autopista del Sol a esa hora estaba desierta, solo uno que otro tráiler y algún coche rezagado.
Me habían advertido que no era buena idea circular tan tarde, pero el cansancio acumulado de semanas me tenía más terco que de costumbre. Además, ya había manejado por ahí decenas de veces. Me sabía cada curva, cada caseta, incluso algunos baches de memoria. Pasé la caseta de Paso Morelos sin novedad. Un par de policías medio dormidos en su patrulla me dieron una mirada sin interés. Encendí la radio, pero no agarraba nada. Era yo, el zumbido del motor y la noche espesa. Iba concentrado en la línea blanca que divide los carriles cuando vi algo por el retrovisor. A lo lejos, unas luces altas, muy altas. Al principio pensé que era una camioneta, tal vez un tráiler, pero conforme se acercó a mi coche, me di cuenta de que era un camión tipo Torton, sin placas visibles y completamente blanco. Ni un solo logo, nada. Ni siquiera las clásicas calcomanías de seguridad que todos los vehículos de carga llevan. Me pareció raro, pero seguí manejando. No sé por qué, pero el camión se me pegó tan cerca que podía ver su defensa en mi espejo retrovisor. Un maldito centímetro más y me rozaba la cajuela. Intenté hacerme a un lado para dejarlo pasar. Encendí direccional, cambié de carril, pero él también lo hizo. «Chingado loco», murmuré, sintiendo por primera vez un ligero nudo en el estómago. Aceleré. El coche respondió bien. Unos 20 metros de distancia, luego 30, y de repente, como si nada, el camión volvió a aparecer justo detrás de mí. Ahora no solo lo veía en los espejos, podía ver al copiloto. Era un tipo moreno, con gorra oscura y una camisa desgastada. Tenía el brazo sacado por la ventana y algo largo entre las manos. Al principio pensé que era una lámpara, pero la forma era inconfundible. Era un arma larga. No la apuntaba directamente, pero la sostenía con esa soltura que solo tiene alguien que sabe cómo usarla. Me miró, no con odio, con calma, esa calma que hiela la sangre. Un cosquilleo me subió desde el estómago hasta la nuca. Tuve que bajar la velocidad porque las manos me empezaron a sudar. Tomé el teléfono y marqué el 135 para la Guardia Nacional. Nada, sin señal. Revisé la pantalla y vi el clásico «Solo emergencias» parpadeando. Golpeé el volante con la palma. «No mames, no ahora». Miré de nuevo por el retrovisor. El copiloto ya no estaba visible, pero el camión seguía pegado, literalmente pegado. Tan cerca que si yo frenaba un poco, me sacaban de la autopista. Me metí al acotamiento, buscando que me rebasaran. No lo hicieron. El camión también se metió. ¿Qué quieren estos cabrones? El cerebro trabaja raro cuando tiene miedo. Pensé en 1000 cosas. Tal vez eran policías corruptos, tal vez narcotraficantes confundidos, o tal vez algo peor. No sabía si parar o acelerar. Volví a cambiar de carril. Aceleré a más de 120. El camión hizo lo mismo. Me rebasó. Pero no como cualquier vehículo normal. Lo hizo lentamente, como si estuviera jugando conmigo. Y al pasar junto a mí, vi el rostro del copiloto otra vez. Esta vez me apuntaba directamente. Pude ver su boca moviéndose. No gritaba, me hablaba, pero no escuchaba nada. Leía sus labios. «Párate». No me detuve. No podía. El miedo se había transformado en una cosa caliente en el pecho, algo entre rabia y desesperación. Pensé en dar la vuelta y regresar a Cuernavaca, pero no había ningún retorno cercano. Solo quedaba avanzar. Entonces, el camión frenó en seco justo delante de mí. Casi me estrello. Faltaron centímetros. Se detuvo cruzando ambos carriles. Bloqueó toda la maldita autopista. Y ahí lo entendí. No era un juego. No era una advertencia. Me querían parar y no sabía por qué. Me orillé con el corazón a punto de salirse del pecho. Apagué las luces, bajé del coche, me agaché entre la maleza de la cuneta. No había dónde esconderse, ni un árbol, ni una señal. Solo monte bajo y silencio. Pasaron segundos, largos. El camión seguía ahí, encendido. Las luces rojas traseras proyectaban sombras largas sobre el asfalto. Vi una puerta abrirse. Era el copiloto. Bajó caminando, tranquilo, sin apuro, con el arma colgando. Me buscaba. Agachado entre la maleza, saqué el celular otra vez.
Ahora sí tenía una rayita de señal. Marqué de nuevo al 135. Me contestaron. Guardia Nacional, ¿cuál es su emergencia? No podía ni hablar. Tartamudeé algo, di mi ubicación aproximada y colgué. No quería que me escucharan. Guardé el celular en el calcetín. El copiloto se acercaba. Ya estaba a unos 10 metros de mi coche. Detrás de él, el conductor bajó también. Otro tipo, más alto, con gorra de béisbol y una lámpara en la mano. Apuntaban al auto como si buscaran algo. Se asomaron, revisaron adentro. No me vieron. No está, dijo uno. Su voz retumbó en el silencio. Debe andar por aquí, dijo el otro, ya apuntando con la lámpara hacia los matorrales. Apreté los dientes. Me hice bola. Si me movía, me veían. Y entonces, las luces. A lo lejos, un destello azul. Patrullas. 2. Los hombres se voltearon. Uno gritó algo que no entendí. Corrieron de vuelta al camión. Las patrullas aceleraban. Yo me quedé quieto, congelado. No sé cómo pasó tan rápido, pero en segundos el camión encendió luces, reversó como maniobra de fuga y tomó la lateral. Las patrullas lo siguieron. Me quedé ahí, con las manos temblando, sin saber si salir o quedarme tirado. Eventualmente, una tercera patrulla se detuvo junto a mi coche. Me encontraron. Me preguntaron qué había pasado. No pude hablar bien. Solo alcancé a decir, me querían bajar. Me apuntaron. Me escoltaron hasta la siguiente caseta. Ahí me dijeron lo que no quería oír. El camión se perdió. Se metió en una brecha de terracería cerca de Mezcala y desapareció. Hice el reporte. Me ofrecieron llevarme a Chilpancingo con resguardo. Acepté. No supe más de ellos. Nadie me dio respuestas. El camión sin logos, el copiloto del arma, el conductor con lámpara, nada. Como si nunca hubieran existido. Pero existieron. Lo sé porque aún los veo. Cada noche que me atrevo a tomar la carretera, cada que un camión se me pega demasiado cerca, cada vez que un rostro inexpresivo me mira desde otra ventana. No volví a manejar de noche. No volví a la autopista del sol sin compañía. Y siempre llevo gasolina suficiente para no detenerme. Porque allá afuera, en algún tramo sin vigilancia, ese camión sin logos aún circula, esperando que alguien más se cruce en su camino. No soy de los que se espantan fácil. Manejo camión de carga desde hace más de 20 años y he cruzado de punta a punta este país, desde las autopistas del norte hasta las carreteras rotas del sur. He visto accidentes, asaltos, animales atravesados en medio del camino y hasta cuerpos que nadie recogió. Pero lo que me pasó aquella noche en la Federal 45, eso fue otra cosa. Era jueves, pasadas las 10 de la noche. Y venía bajando por el tramo entre Zacatecas y Aguascalientes. Llevaba un embarque de refacciones industriales para una planta en San Luis Potosí. Nada fuera de lo común. Mi tráiler era uno viejo pero bien cuidado, sin ningún lujo, sin conectividad, sin cabina doble. Solo mi asiento, el tablero, un espejo retrovisor colgado con un rosario. Y yo. Siempre manejo de noche cuando puedo. Menos tráfico, menos calor. Más silencio. Esa noche, la carretera estaba particularmente solitaria. A veces pasaban minutos sin ver otro par de luces. El asfalto brillaba como si aún guardara el calor del día, y a lo lejos, los cerros oscuros se alzaban como dientes contra el cielo. Tenía la radio apagada, solo el sonido constante del motor y el viento. Me mantenía despierto mascando hielo de una hielera de unicel que siempre cargo conmigo. Fue justo después de pasar el entronque a Luis Moya cuando vi el tráiler. Primero pensé que era un camión estacionado. No tenía luces traseras, ni intermitentes, ni reflejantes, nada. Pero no estaba en el acotamiento. Estaba en mi carril, en medio de la carretera. Lo vi apenas a unos 50 metros. Pisé el freno tan fuerte que la carga me pegó desde atrás y el cinturón me apretó el pecho. Logré detenerme a pocos metros. Me bajé encabronado, con la linterna en mano, pensando que se trataba de algún cafre dormido o una falla mecánica.
Di vuelta por el costado del camión, esperando ver al chofer, pero no había nadie en la cabina. Las luces delanteras también estaban apagadas. El motor, muerto. La caja era grande, cerrada, de esas refrigeradas que usan para transportar carne. Me acerqué más, intentando ver si alguien había dejado una nota o si al menos había placas. Pero en cuanto di la vuelta hacia la parte trasera del tráiler, escuché un ruido seco, como si una puerta se cerrara con fuerza. Me congelé. Volteé hacia mi tráiler. La puerta de mi cajuela estaba abierta. Mi carga estaba sellada con candado. Eso era lo primero que revisaba antes de salir. No había manera de que esa puerta se abriera sola. Caminé de regreso, con la linterna temblándome en la mano. Mientras me acercaba, vi las siluetas. Eran 3 hombres. Salieron por detrás de mi tráiler, uno por uno, como si ya hubieran estado ahí desde antes. No traían pasamontañas ni armas visibles, pero sí chamarras gruesas con capuchas y pantalones militares. Uno de ellos traía guantes negros. Caminaban con calma, como si supieran exactamente lo que hacían. Yo me detuve en seco. ¿Qué se les ofrece?, pregunté, con el tono más neutral que pude. El primero, el de los guantes, me miró directo a los ojos. Tenía la piel quemada por el sol, los ojos pequeños y una sonrisa chueca que me encendió todas las alertas. No dijo nada, solo miró hacia la caja abierta y luego a mí. ¿Qué llevas?, preguntó otro, más bajo, con una voz ronca. Refacciones, herramienta industrial, respondí sin vacilar. Se acercaron. El de los guantes brincó a la cajuela como si fuera suya. Revisó por unos segundos, luego volvió a bajar y caminó hacia mí. Lo hizo despacio, como si disfrutara del suspenso. No es lo que buscamos, dijo. Los 3 me rodearon. Yo no me moví, no hablé. En el oficio uno aprende a no hacer olas. No estaban drogados, se notaba. Tampoco tenían prisa. Eso fue lo que más me preocupó. Los que quieren robarte lo hacen rápido, gritan, amenazan, sacan armas. Estos no. Estos revisaban, observaban y no me quitaban la vista de encima. ¿Qué hora es?, preguntó el más alto, con la capucha hasta los ojos. Casi 11, respondí sin mirar el reloj. El de los guantes asintió. Luego se dirigió al tráiler sin luces, el que estaba frente a mí. Golpeó la puerta lateral 3 veces, despacio, como si tocara una clave. La puerta se abrió desde adentro, y entonces supe que estaba jodido. Del interior bajaron otros 2 tipos, no tan corpulentos, pero igual de serenos. Uno traía una libreta, el otro una lámpara de mano. Se acercaron a mí, y uno empezó a revisar los números impresos en la cabina de mi tráiler. Número de serie, razón social, placas, todo lo apuntaban. Yo seguía sin moverme. ¿A quién le llevas esto?, preguntó el de la libreta. A una planta en San Luis. Tengo la orden de entrega en la cabina, dije, apuntando con la linterna al parabrisas. No hace falta, respondió. Ya lo sabemos. Uno de los tipos que había salido de su tráiler se acercó a la parte trasera del mío, sacó una cámara pequeña y empezó a tomar fotos del interior. Luego, como si nada, cerraron la puerta, la aseguraron y regresaron a su tráiler. Pasa cuando te digamos, dijo el de los guantes. Quédate ahí. Regresaron al tráiler sin luces. Uno por uno subieron. La puerta se cerró. No encendieron el motor. No se movieron. Pasaron 5 minutos, luego 10. Yo no sabía si debía irme o quedarme. Volteaba a cada rato, buscando luces, esperando que apareciera una patrulla o al menos otro tráiler que me diera excusa para arrancar. Pero no pasó nadie, ni un alma. Y entonces vi algo que todavía no me explico. El tráiler frente a mí, ese al que habían subido los 5 tipos, empezó a moverse, sin encender el motor. Primero lento, como si se deslizara, luego más rápido. Se desvió hacia la orilla de la carretera y giró hacia la terracería. Se adentró en el monte sin luces, sin sonido. Solo se perdió entre los matorrales como si no pesara nada. Cuando quise seguirlo con la linterna, ya no estaba. Ni polvo levantó. Me quedé ahí,
con el motor encendido y las manos sudadas. No entendía nada. Revisé mi tráiler. La carga estaba intacta. Cerré la puerta y me aseguré de nuevo. Subí a la cabina, prendí la radio y salí de ahí sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a una gasolinera a las afueras de Aguascalientes. Estacioné el tráiler, bajé y fui directo a lavarme la cara. Compré un café y me senté en la mesa más cercana a la ventana. Un viejito, también chofer, se me quedó viendo. Me preguntó si todo bien. Le conté, a medias, lo que había visto. Se me quedó viendo fijo, como si estuviera recordando algo. Esos no asaltan, dijo. Esos revisan. ¿Revisan qué? Lo que pasa por aquí. No quieren dinero. Quieren saber qué cargas, a dónde vas, quién te espera. Como si fueran otra autoridad. Pero no lo son. Le pregunté si sabía quiénes eran. Nadie sabe. Pero si los ves, es mejor que no preguntes nada. Que respondas, que cooperes. Si les sirves, te dejan ir. Si no, bueno, los que no sirven no llegan a su destino. No supe si me estaba hablando en serio o solo quería meterme miedo. Pero desde entonces, cada que paso por la Federal 45 en la noche, mantengo los ojos bien abiertos. Y si un tráiler sin luces aparece en mi carril, no toco el claxon, no hago preguntas, me detengo. Porque hay cosas en estas carreteras que no tienen explicación, pero existen, y sobrevives si no haces olas. No sé cuánto tiempo más voy a seguir manejando. La carretera a Cuautla parece alargarse más cada vez que la transito, como si se burlara de mí. He hecho este trayecto decenas de veces, sobre todo cuando regreso de entregar mercancía en Tepetlixpa. Soy comerciante, vendo artículos de limpieza en mercados y tianguis. Hoy terminé más tarde de lo normal, eran casi las 9 cuando recogí mis cosas. El cielo está despejado, pero el camino se siente sucio, como si el aire estuviera más denso, más pesado. El tramo entre Yecapixtla y Cuautla nunca me ha gustado de noche. Tiene demasiadas curvas, muchos tramos sin luz y una sensación constante de que no estás solo, aunque no venga ningún otro auto. Y esta vez no hay ni un alma. Revisé el retrovisor por 5ª vez. Nada detrás. Solo oscuridad y los faros de Mitsuru rebotando contra el asfalto viejo. El primer indicio de que algo no iba bien fue esa figura en la orilla. Caminaba sin prisa, con una bolsa de plástico en la mano y la otra en el bolsillo. No paré. Por precaución y por costumbre, uno ya sabe que hay cosas que es mejor dejar pasar. Pero mientras lo rebasaba, algo en su andar me pareció extraño. No lo pensé demasiado. Seguí avanzando. La música de la radio apenas se oía. Era un programa de boleros que siempre escucho en el regreso. Sentía un nudo en el estómago sin razón, como si me estuviera por pasar algo. En ese instante, alguien golpeó la ventana de mi lado izquierdo. No frené, no desaceleré, solo giré la cabeza. Era un tipo, delgado, con una gorra negra y la piel de la cara ceniza, reseca, casi gris. No tenía mochila, ni coche. Estaba ahí, parado a media carretera, y me había alcanzado. No podía ser. Lo había visto atrás, caminando. No supe si estaba alucinando, pero cuando bajé un poco la ventana, él se agachó y me dijo con una voz raspada: «No mires atrás, ya te marcaron». Y se fue caminando en dirección opuesta, así como si nada. Lo vi alejarse por el espejo. Un error. Fue como si al hacerlo algo se activara en mí. Un mareo repentino, un zumbido en los oídos y un pitido agudo como cuando te explota un cohete cerca. Frené de golpe, instintivamente, sin saber por qué. Mi corazón latía como loco. No había razón lógica para ese miedo, pero lo sentía ahí, clavado en la garganta. Esa advertencia. Ya te marcaron. ¿Quién? ¿Por qué? No tiene sentido, pero el cuerpo sí lo entendía. El sudor frío, las manos temblando y esa necesidad de no mirar atrás otra vez. Seguí avanzando, poco a poco, acelerando de nuevo. 40, 50, luego 60.
Pero ya no me sentía solo. Había algo más conmigo. No hablo de fantasmas, ni brujas, nada de eso. Era algo más físico, más presente, como cuando alguien se sube a tu auto y sabes que está ahí, aunque no te diga nada. Lo sentía en el asiento trasero, aunque no me atrevía a girar la cabeza. Cada vez que pasaba bajo un poste de luz, una sombra distinta cruzaba el retrovisor. Nunca lograba verla por completo, solo un bulto, una forma sin detalles, pero ahí estaba. Sabía que estaba. Respiraba distinto el aire. Se sentía usado. Pensé en orillarme. Pero ¿para qué? ¿Y si tenía razón ese tipo? ¿Y si mirar atrás era justo lo que no debía hacer? Solo quedaba avanzar. Tomé la desviación a Tetelcingo. No estaba en mis planes, pero necesitaba luz, gente, movimiento. El camino era más angosto, con casas pequeñas a los lados. Vi una tiendita con un letrero de «Se venden bolillos y huevo por pieza». Frené, bajé del auto y fingí buscar algo en el maletero solo para despejarme. No había nadie, ni el tendero, ni un perro, solo el zumbido de un poste de luz y el sonido de mi motor encendido, el silencio de un pueblo dormido. Y fue ahí cuando escuché una voz dentro del coche, una voz que no era la mía. «Ya volteaste, ¿ahora para qué corres?». No grité, ni me moví. Solo cerré el maletero y volví a subirme. Manejé sin pensar, guiado por puro instinto. Los últimos 15 kilómetros fueron los peores. La sombra ya no estaba en el asiento trasero. Ahora la sentía a mi lado, como si alguien más manejara conmigo. No lo miraba, pero sabía que, si lo hacía, si me atrevía a voltear la cara, ahí iba a estar, esperando. Y cada curva era una prueba, cada tope, un susurro al oído, cosas que no entendía, pero que sonaban como fragmentos de conversaciones que no eran mías. El que los ve primero no es el que muere, tienes que llevarlo contigo. El otro lo trajo y tú lo recogiste, cosas sin sentido, pero con un eco que se metía en los huesos. Pasé por el retén militar de Santa Inés. Estaba vacío. Siempre hay al menos 2 soldados ahí. Esta vez no, solo los conos y una silla de plástico volteada. Aceleré. No sé cómo llegué a mi casa. Me estacioné sin recordar haber tomado las últimas curvas. Entré como loco, cerré puertas, ventanas. No prendí luces. Me quedé en la sala con las llaves apretadas en la mano, respirando como si acabara de correr una maratón. Eran las 2:30 de la madrugada. No dormí. Me senté en una esquina de la cocina y me quedé ahí hasta que salió el sol. Cuando llegó la mañana, revisé el coche. En el retrovisor había una mano marcada, como si alguien la hubiera presionado con fuerza contra el cristal por dentro. Los dedos estaban largos, delgados. No eran los míos. Llamé a mi compadre Nacho, que vive en Cuautla. Le conté por encima lo que pasó. Él no se rió, ni dijo que estaba loco. Solo preguntó, ¿le hablaste? ¿A quién? Al vendedor, el que te avisó. No, solo me dijo eso y se fue. Hubo un silencio. Luego dijo, menos mal, si le contestas, te lleva. No quise saber más. Tiré el retrovisor, lo quité del coche y lo arrojé a la barranca detrás de la casa. Desde entonces manejo sin uno. Nunca más volví a esa carretera de noche. Si tengo que ir a Cuautla, salgo de día. Y regreso de día, aunque me cueste ventas. No me importa. Esa noche aprendí que hay cosas que uno no debe ver. No porque sean paranormales, sino porque alguien más quiere que las veas. Y cuando lo haces, ya no hay vuelta atrás. Y tú, si alguna vez te toca ir por esa carretera y un hombre te golpea la ventana y te dice que no mires atrás, hazle caso y no digas ni una palabra. No hay muchos caminos tan rectos y tan solitarios como la carretera a San Fernando. Una lengua infinita de asfalto que corta la maleza baja del norte de Tamaulipas como una herida que nunca cierra. Por ahí me tocó manejar hace un par de meses, una madrugada seca de marzo, con el sueño pegado en los párpados y un presentimiento incómodo anidando en el estómago.
No debería haber aceptado ese encargo. Me lo dijo mi esposa, me lo dijo mi cuñado, pero necesitaba el dinero. Tenía que hacer una entrega urgente de material electrónico desde Monterrey hasta Matamoros. Alguien del otro lado del río lo esperaba esa misma mañana. Así que cargué la camioneta en el taller, una Tacoma blanca con placas de Nuevo León, y salí como a eso de las 11 de la noche. La idea era cruzar Reynosa al amanecer y evitar el tráfico pesado. El tramo más delicado era San Fernando. Todo mundo lo sabe. No es que siempre pase algo, pero basta con que pase una sola vez. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. Silencio de velorio, el cielo despejado y apenas uno que otro tráiler rebasándome a lo lejos. Manejaba con las luces altas, el estéreo apagado. En mi teléfono llevaba el mapa descargado por si me quedaba sin señal, lo cual pasa seguido por esa zona. Todo estaba calculado, hasta que vi el dron. Al principio pensé que era una estrella. Brillaba alto, casi como si titilara, pero luego noté cómo se movía, lento, de un lado al otro, haciendo un patrón. No era avión, ni helicóptero. Era un dron, un aparato civil, como esos que venden en las tiendas de tecnología, pero con luces blancas y rojas intermitentes. Lo supe porque mi hijo tiene uno y le he visto el vuelo. Alguien lo estaba piloteando, desde algún punto cercano. No le di importancia al principio. Pensé, a lo mejor están haciendo vigilancia aérea o mapeando terrenos, pero luego me di cuenta de que el dron se estaba moviendo a mi ritmo. Cuando aceleraba, él también. Cuando frenaba, se detenía. Y lo más inquietante, bajaba poco a poco. Cada kilómetro descendía más. Lo empecé a mirar a través del parabrisas con más frecuencia de la que hubiera querido, hasta que ya no fue necesario. Lo tenía sobre mí, a solo unos metros arriba del cofre, en silencio total, con una estabilidad perfecta, demasiado perfecto. No parecía un juguete, era un dron profesional, de esos caros. Y entonces me cayó el 20. Me estaban siguiendo. Quise convencerme de que era una casualidad, que a lo mejor estaba en algún tipo de prueba automatizada. Pero eso no explicaba por qué me seguía solo a mí, en medio de una carretera desierta, a las 3 de la mañana. Pisé el acelerador, tratando de dejarlo atrás. La Tacoma rugió con fuerza, y por unos segundos me pareció que el dron se perdía atrás. Pero lo volví a ver en el retrovisor, más bajo, más cerca. No estaba solo. Entonces fue cuando lo noté. A lo lejos, estacionada al lado derecho de la carretera, había una camioneta negra, con las luces apagadas. Era una Suburban, de esas que ves en las películas, con vidrios polarizados y defensas reforzadas. El dron bajó hasta casi tocar el cofre y luego se desvió, dirigiéndose directo hacia esa camioneta. Ahí estaba el piloto. Tuve un impulso repentino de dar vuelta, de regresar. Pero el camino de regreso era tan solitario como el de adelante. Además, si estaban bien organizados, ya me tenían rodeado. Lo único que podía hacer era avanzar. Encendí las luces internas de la cabina. No sé por qué lo hice, pero me pareció que era mejor que me vieran. Como si el hecho de mostrar que no tenía miedo me hiciera menos vulnerable. Lo cual, por supuesto, no era cierto. La camioneta negra arrancó. Me siguió a distancia, como esperando algo. Y entonces vi otro dron aparecer, más pequeño, pero igual de silencioso. Volaba en paralelo, al lado de la maleza, manteniéndose justo a la altura de mi ventanilla. Me estaba volviendo loco. Metí tercera, cuarta, quinta. La Tacoma respondió bien, pero sabía que no podía mantener esa velocidad mucho tiempo. No en esa carretera. Cualquier bache mal tomado y salía volando. Pero la adrenalina ya se me había instalado en la garganta. Pasaron unos 10 kilómetros sin novedad. El dron desapareció por un momento. La Suburban se mantuvo a distancia, sin rebasarme. Y entonces vi las luces azules. Una patrulla. Un retén improvisado. 2 hombres con uniformes que no alcancé a identificar me hicieron señales con linternas. Uno de ellos traía un chaleco antibalas y un arma larga. ¿Qué hago?, me pregunté en voz baja. Frené despacio.
Mi corazón estaba como tambor en desfile. Bajé la ventana y uno de los tipos se acercó. Tenía una voz seca, sin acento. ¿De dónde vienes? De Monterrey, respondí, con la voz más firme que pude fingir. ¿Qué llevas? Refacciones electrónicas. Todo está en orden, jefe. Aquí traigo los papeles, dije, y comencé a buscarlos en la guantera. Él me observó en silencio. Su compañero se acercó y alumbró el interior de la camioneta. Revisó la parte trasera con la linterna, pero sin bajarse. ¿Te siguió un dron?, preguntó de pronto el primero. Me congelé. ¿Cómo?, dije, como si no hubiera oído bien. Que si viste un dron siguiéndote, uno blanco, de 4 hélices. No sabía si mentir o decir la verdad. Elegí la verdad. Sí, me ha venido siguiendo desde hace como 20 minutos. Los hombres se miraron. Uno de ellos murmuró algo por radio. No pude escuchar qué. Sigue manejando, dijo finalmente. No te detengas por nada. No te orilles, no aceptes ayuda. ¿Entendiste? Asentí. El tipo dio 2 palmadas en la puerta y me indicó que avanzara. Así lo hice, con las piernas temblándome. A los pocos segundos, el retén quedó atrás. La carretera volvió a tragarse el mundo, pero la Suburban no. Seguía ahí, ahora más cerca. Y lo peor, el dron también había regresado. Volaba justo sobre mí, como si supiera que me habían advertido, como si fuera parte del juego. Esta vez bajó aún más. Por el retrovisor lo vi con claridad, una cámara giratoria apuntándome directo a la cara. Me estaban grabando. Fue entonces cuando vi el letrero, entrando a San Fernando. No podía seguir por ahí, tenía que salirme de la ruta. Fue cuando recordé que unos kilómetros adelante había una desviación de terracería hacia un pequeño ejido. Lo había visto en Google Maps al planear la ruta. No era parte del trayecto, pero era mi única opción. Si lograba internarme ahí, tal vez los drones perderían visibilidad. Apagué las luces un instante, me orillé como si fuera a detenerme y en un movimiento rápido giré hacia la desviación. El camino era puro polvo y piedra suelta. El volante vibraba como loco. Detrás, la Suburban se detuvo. El dron dudó un momento, luego descendió más, pero no entró al camino. Había funcionado. Avancé casi 5 minutos por la terracería. Oscuridad total. Silencio. Sin cobertura. Apagué el motor. Respiré hondo. Abrí la puerta lentamente. Y entonces escuché el zumbido. Un dron. Pero esta vez estaba delante de mí. Y detrás, los faros de la Suburban iluminaban el camino. No había escapatoria. Entonces, por puro instinto, tomé la única decisión que me ha salvado en la vida. Aceleré. Metí reversa, volví al camino principal y, para mi sorpresa, el retén seguía ahí. Solo que ahora, los hombres estaban apuntando con las armas levantadas, no hacia mí, sino hacia la Suburban. Y fue entonces cuando todo se desató. Luces, gritos. El dron se apagó. La Suburban intentó dar vuelta, pero otra patrulla la bloqueó. Alcancé a ver hombres salir corriendo hacia el monte, pero la oscuridad se los tragó. Me bajé con las manos arriba, gritando que no traía nada. Me revisaron, me pidieron los papeles, les mostré todo, me apartaron del camino. Uno de los oficiales, más joven, me explicó en voz baja. No eran nuestros drones, los estaban usando para marcar vehículos interesantes. Ya había pasado antes. Le pregunté si eran del narco, del ejército, de algún cártel. Él solo me miró en silencio. Lo importante es que ya estás a salvo. Vete de aquí. No vuelvas a manejar de noche por esta carretera. No necesitaba que me lo repitieran. Horas después, ya con el amanecer pintando el cielo de naranja, crucé la garita de Matamoros con las piernas aún temblorosas. No he vuelto a hacer entregas nocturnas, ni por todo el dinero del mundo. Y cada vez que escucho el zumbido de un dron en el cielo, no puedo evitar mirar hacia arriba y pensar si alguien me está marcando otra vez. Todo empezó con una equivocación, o al menos eso quiero pensar. Iba solo,
manejando de regreso a Yajalón desde Palenque, donde había entregado un pedido importante para el taller. Era tarde, quizá ya pasaban de las 11 de la noche. La radio solo agarraba estaciones con música ranchera llena de interferencia, y el calor húmedo de la selva me pegaba con fuerza aunque bajara los vidrios. Por el retrovisor se asomaban las sombras de los cerros que rodean la región como si te observaran en silencio. Nunca me ha dado miedo manejar de noche, menos por esta zona que conozco de ida y vuelta, pero ese día la atmósfera tenía algo raro, como si todo estuviera demasiado quieto. Pasando un tramo antes de Petalcingo, el Waze me marcó una desviación. Me pareció extraño, porque yo conozco el camino, no hay atajo que valga la pena por ahí. Pero estaba cansado y no quería perder tiempo. Me dije que tal vez había un accidente más adelante o algo así que tomé la salida. Me llevó por un tramo de carretera federal que pronto se convirtió en un camino de terracería. Estaba oscuro, sin señal, sin casas a la vista, y la selva se tragaba el sonido del motor como si el aire mismo fuera más espeso ahí. La primera señal de que algo no andaba bien fue una figura al borde del camino. Una persona parada, sin moverse, mirando hacia los árboles. Llevaba una camisa blanca y pantalones oscuros. Pasé a su lado despacio, esperando ver si pedía ayuda o hacía algún gesto, pero no se movió. Ni siquiera volteó a verme. Aceleré. Unos 2 kilómetros más adelante, el camino empezó a cerrarse por la vegetación. De no ser por las luces de la camioneta, no hubiera visto lo que me esperaba. Una fogata en medio de la vía. Pensé que era algún grupo de campesinos en protesta, algo común por estas tierras. Pero conforme me acercaba, algo no cuadraba. No había mantas, no había carteles, solo la fogata, grande, bien encendida, y varias personas alrededor de ella. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí, de pie, viéndome llegar, como si me estuvieran esperando. Me detuve a unos 20 metros. Bajé la velocidad hasta quedarme quieto frente a ellos. Conté al menos 12 figuras. No se distinguían bien por la sombra de los árboles, pero todas tenían la misma postura. Rectas, inmóviles, mirando hacia mi coche. Encendí las luces altas para ver mejor, pero no ayudó. Solo reveló sus siluetas en el humo. Algunas parecían hombres, otras mujeres. Una llevaba algo parecido a un sombrero de palma. Otra parecía cargar una mochila. Todos callados, todos con la mirada clavada en mí. Un par de ellos comenzaron a levantar el brazo lentamente y me señalaron. No dijeron nada, solo señalaron. Sentí una presión en el pecho. No era miedo, era algo más básico, como si algo dentro de mí, más allá del instinto, supiera que debía largarme de ahí. Puse reversa lentamente. Las figuras no se movían, solo seguían apuntando. Uno de ellos, el más cercano al fuego, comenzó a caminar hacia mí. Paso firme, paso seguro, en silencio. Ahí fue cuando reaccioné. Pisé el acelerador, di vuelta en U, con las llantas patinando sobre la grava, y regresé por donde había venido. El camino estaba más oscuro que antes. El sonido del motor retumbaba en los árboles, como si la selva misma quisiera tragárselo. Mi respiración se había vuelto irregular. No podía quitarme de la cabeza esa imagen. La fogata bloqueando la carretera, los cuerpos inmóviles y todos apuntando directo hacia mí. Pero lo peor fue cuando llegué de nuevo al punto donde había visto al hombre de camisa blanca. Ya no estaba. En su lugar, alguien más bloqueaba el camino. Era una mujer con vestido largo, parada justo en medio del camino. Tuve que frenar en seco. Bajé la ventana para gritarle, pero en cuanto el vidrio bajó, escuché algo que no era mi voz. Un canto, suave, antiguo, como esas canciones que se usan en las ceremonias tzeltales. Pero no era música, era un lamento monótono, sin letra, como un rezo entrecortado. La mujer no se movía, solo cantaba. Me eché de reversa otra vez. El corazón me latía en la garganta. Me sentía encerrado, atrapado en una trampa que no entendía. Giré bruscamente hacia un camino de terracería lateral. No tenía idea de hacia dónde llevaba, pero prefería avanzar que quedarme atrapado.
Los árboles me cerraban el paso, las ramas rozaban la carrocería como si quisieran detenerme. Conduje unos 15 minutos sin saber a dónde iba, hasta que vi una luz. Era un foco colgando de una lámina. Una pequeña casa de bloc sin ventanas, con una reja de madera rota al frente. Había una camioneta vieja estacionada afuera, y frente a la puerta, un señor de edad avanzada sentado en una silla de plástico. Tenía un cigarro entre los dedos y un machete cruzado sobre el regazo. Me detuve, bajé el vidrio y le grité con voz temblorosa: «Disculpe, ¿cómo salgo a la carretera principal?». El señor no me respondió enseguida, solo me observó por un momento. Luego, se levantó, se acercó a la ventana del conductor y me miró de frente. Sus ojos eran claros, con una expresión de desconfianza. «¿Pasaste por el fuego?». Tragué saliva. «Sí», asintió, como si eso confirmara algo que ya sabía. «Ya no regreses por ahí. Tila no se cruza de noche», me dijo, y miró hacia la selva detrás de mí. «¿Quiénes eran?», pregunté, aunque no sé si quería oír la respuesta. El viejo tardó en responder. Dio una calada profunda a su cigarro y escupió al suelo. «A veces bloquean la carretera, pero ya no son gente. Son los que no llegaron, los que se quedaron esperando el regreso. Nadie les habla, nadie los toca. Si te señalan, es que no debiste pasar». Me sentí helado. Me miró otra vez. «¿Te siguieron?». Negué de inmediato. Mentí. No tenía forma de saberlo. El viejo pareció notar mi mentira, pero no dijo nada más. Solo señaló un camino detrás de su casa. «Ese te lleva hasta Yajalón. Vas a dar vuelta por atrás del cerro. Es más largo, pero nadie se cruza de frente. Vete ya, y no pares, aunque veas a alguien pidiendo ayuda». Asentí sin decir palabra. Arranqué de nuevo. Mientras daba la vuelta, lo vi por el retrovisor. El viejo seguía parado, observando la carretera por donde yo había llegado, como si esperara que algo saliera de entre los árboles. No volví a mirar atrás. Ese camino era más angosto, más difícil, pero a los 40 minutos vi las primeras luces del pueblo. Sentí un alivio que me hizo sudar las manos. Me estacioné frente a una tiendita y bajé para comprar una botella de agua. Mis piernas apenas me respondían. El joven del mostrador me saludó como si nada. «¿De dónde viene, jefe?». «De Palenque, pero tomé la desviación por Tila», le dije, sin querer entrar en detalles. El joven dejó de sonreír. «¿Y llegó bien?». «Sí, más o menos». Asintió y me entregó la botella. «No todos llegan. Dicen que si te señalan, ya no vuelves a cruzar». No respondí. Pagué, me subí de nuevo al coche y conduje hasta mi casa sin detenerme. Al llegar, fui directo a la cama, pero no dormí. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía los cuerpos alrededor del fuego, con sus dedos apuntando hacia mí como una acusación muda. Desde esa noche no he vuelto a tomar caminos que no conozca, ni confío en aplicaciones. Si no es por donde van los camiones y los carros que llevan gente, no paso. Así de simple. Y si un día ves una fogata bloqueando la carretera, da vuelta. No mires, no preguntes. No todos los caminos te llevan de regreso. No tenía planeado manejar de noche por la carretera que va de Tlapa a Metlatónoc, pero hay cosas que uno no escoge. Soy profesor de secundaria en la montaña, y después de una reunión larguísima en Chilpancingo, terminé saliendo muy tarde. Eran casi las 8 cuando pasé Tlapa, y el cielo ya estaba completamente oscuro. Sabía que ese tramo no era buena idea a esas horas, pero el domingo se me había ido y el lunes tenía clases. Los muchachos me esperaban temprano en la telesecundaria de Huexotitla y no quería fallarles. Llevaba mi viejo Tsuru, un carro confiable, aunque con más de 20 años encima. Conocía bien esa ruta, curvas cerradas, cerros deslavados, barrancas a un lado y tramos sin señal. Hay partes donde el camino se hace tan estrecho que uno tiene que orillarse casi sobre el abismo si se encuentra de frente con otro vehículo. A esa hora ya no se ve un alma. El monte se traga todo. Pasando Xalpatláhuac, empecé a notar algo raro.
Había una camioneta estacionada en la cima de un pequeño cerro a la izquierda, donde el camino da una curva pronunciada. No tenía luces encendidas, pero se distinguía la silueta. Era una pick-up blanca, de doble cabina. Pensé que se le había quedado el motor a algún campesino que sube a cuidar su milpa, pero no me pareció ver gente cerca. Seguí mi camino. Alrededor de 15 minutos después, mientras bajaba por un tramo lleno de curvas, vi a un hombre haciendo señas con la mano. Era un anciano. Estaba en una recta, solo, al borde del camino, alzando el brazo con insistencia. Llevaba sombrero, un suéter gris sobre los hombros y caminaba con dificultad. Frené, pero no me detuve por completo. Bajé el vidrio. ¿A dónde va, don? Más adelante, joven, por los túneles. ¿Me lleva tantito? Está pesada la noche. Me quedé dudando. Esa zona está llena de historias. Muchos se hacen pasar por gente necesitada y luego te asaltan en las curvas. Pero el señor se veía frágil, como de más de 70 años. Le noté una mirada cansada, sin malicia. Súbase pues, pero nomás lo acerco. No voy hasta Metlatónoc. Abrió la puerta con lentitud y subió sin decir palabra. Olía a leña y tierra. Traía las manos manchadas, como de trabajo de campo. Le pregunté si vivía por ahí, pero solo asintió. Avanzamos en silencio unos 10 minutos. Yo trataba de no perder la concentración en la carretera, aunque sentía el cuerpo más tenso de lo normal. El anciano no decía nada. Me incomodaba su mutismo. Le pregunté si vivía solo. No respondió. Solo miraba el camino. ¿Seguro que va bien, don? Sí, solo déjeme por donde se acaba el cerro, donde se ve la piedra grande, dijo, señalando al frente. Entonces, en una curva, la vi otra vez. La misma camioneta blanca, ahora estacionada más adelante, en otra elevación junto a la carretera. Apagué la radio. No podía ser coincidencia. Había avanzado al menos 20 kilómetros desde la primera vez. No había atajos para llegar ahí por otro lado. No había caminos laterales. Esa camioneta nos estaba siguiendo. El anciano me miró, como si lo notara también. «Esos no son de aquí», dijo en voz baja. «¿Quiénes?» «Ellos, en la loma». Me sudaban las manos. No podía parar. Apretaba el volante con fuerza. El anciano no parecía nervioso, solo serio, como si ya supiera lo que iba a pasar. ¿Quiénes son? ¿Los conoce? No, pero llevan rato allá arriba, viendo quién pasa. La camioneta seguía sin moverse, pero no había forma de que estuviera ahí si no hubiera tomado el mismo camino que yo, más rápido, por algún sendero que yo no conocía, o si hubiera salido antes que yo, sabiendo que vendría. Empecé a acelerar. Ya no me sentía seguro. Le dije al anciano que lo dejaría más adelante. Quería llegar a Huexotitla, buscar un lugar iluminado o mínimo con gente cerca. Pero él no dijo nada. Seguía mirando al frente. Unos metros más adelante vi algo que me obligó a frenar. Un tronco atravesado en la carretera. No era un tronco enorme, pero lo suficiente para que no pudiera pasarlo con el tsuru sin arriesgar la suspensión. Estaba colocado con intención. Y al fondo, bajando por un veredero, vi movimiento. Al menos 2 personas descendían desde donde estaba la camioneta. Quise dar reversa, pero era un tramo angosto. No podía maniobrar sin ir varios metros en reversa. El anciano me miró con calma. «Nos quieren parar. ¿Qué hacemos?» «Usted siga. Yo me bajo aquí». «¿Cómo que se baja?» «A mí no me buscan, pero si usted sigue aquí, no va a llegar lejos». El viejo se bajó sin esperar respuesta. Caminó hacia la orilla del cerro y se perdió entre los árboles, sin prisa. Me quedé solo. Los 2 sujetos ya estaban bajando por la ladera. Venían directo hacia mí. No se veían armados, pero eso no significaba nada. Uno de ellos cargaba una lámpara. Alcancé a ver que vestían pantalón de mezclilla, camisetas oscuras, gorras. Uno era más alto que el otro. Apreté los dientes, metí reversa. Con cuidado, empecé a retroceder. El carro chirriaba, el motor protestaba. Giré con todo el volante. Atrás había un espacio donde, con suerte, podía meterme y dar vuelta.
Los tipos aceleraron el paso. Me estaban rodeando. Tuve que tomar una decisión rápida. Bajé de la carretera por un lado hacia un terreno inclinado, lleno de piedras. El coche botaba, el chasis rechinaba. Oía las piedras golpeando la base, pero logré bajar unos metros y rodear el tronco. Volví a subir al asfalto más adelante, el coche traqueteando, la suspensión ya dolida. Pero avanzaba. No miré atrás. No quise ver si me seguían. Solo conduje. Llegué a Huexotitla 1 hora después. El carro traía un ruido feo en una de las llantas, pero aún jalaba. Me detuve frente a la primaria. Bajé con las piernas temblorosas. No dormí esa noche. Al día siguiente pregunté a un par de maestros si sabían de asaltos en la carretera. Uno de ellos, don Lázaro, me dijo que últimamente se había hablado de una camioneta blanca que se estacionaba en puntos altos y observaba a los vehículos que pasaban solos. Dicen que hay un grupo que controla los accesos, no hacen retenes, solo esperan, y si el que pasa les interesa, lo paran, y si no, lo dejan pasar. Pero a veces hay testigos, como ese viejito que camina por ahí en las noches. Dicen que es medio loco, que ya ha visto cosas. Le dicen el tecolote. No supe qué pensar. No volví a viajar de noche por esa carretera. Y cada vez que veo una camioneta blanca estacionada en una colina, me regreso, aunque tenga que dar la vuelta al mundo. Porque esa noche entendí algo. A veces el peligro no grita, no corre, no apunta un arma. Solo espera, en silencio, desde lo alto, y te observa paciente, como si ya supiera quién eres y a qué hora vas a pasar. No sé si haya una forma elegante de explicar cómo terminé apuntado por un arma en plena carretera frente a un coche volcado que parecía abandonado. Lo que sí puedo decir es que esa noche no tenía que estar ahí. Yo no soy de manejar en carretera, menos de noche y mucho menos en esa zona. Pero el trabajo en la construcción no perdona y cuando hay que entregar planos, pues se entregan. Esa noche me ofrecí a llevarlos yo mismo de Zacatecas capital hasta una obra en Fresnillo. Pensé que sería más rápido que enviarlos por paquetería y además me darían un bono extra por resolutivo, así le llama el ingeniero jefe. Salí como a las 8:30 de la noche, en mi Tsuru blanco del 99, con un café del Oxxo y una playlist de rock clásico. Todo normal. Era octubre, así que el viento ya comenzaba a sentirse más seco, cortante. El camino estaba solitario como siempre. La carretera federal número 49 es de esas que parecen no tener fin, sobre todo en la noche. Pasando Calera, la señal del celular ya no sirve para nada, y los postes de luz son más bien adornos porque casi ninguno funciona. Cuando crucé el kilómetro 35, recuerdo haber notado algo raro en el camino, un brillo metálico que no era de ningún señalamiento. Me acerqué más y vi un coche volteado sobre el acotamiento, pero sin señales de humo o fuego. No lo pensé mucho, frené y me orillé unos metros adelante. Uno crece escuchando historias de gente que queda abandonada por horas en la carretera. Yo no iba a ser uno más. Me bajé del coche con la linterna del celular, que para mi mala suerte ya estaba en menos del 20% de batería. Caminé despacio hacia el coche volcado, que por el ángulo parecía más bien haberse salido de la curva y chocado contra la zanja. Era un Sentra gris oscuro, el modelo más reciente. El cofre estaba abollado y uno de los faros parpadeaba débilmente, lanzando destellos intermitentes que parecían latidos. No vi movimiento, no escuché lamentos, nada. Me acerqué por el costado del copiloto. La puerta estaba entreabierta, lo suficiente para que se notara que dentro no había nadie en los asientos delanteros. La bolsa de aire del volante estaba inflada y colgaba como un cadáver de trapo. Me asomé un poco más y fue ahí cuando lo noté. Había movimiento, pero no al frente. Era una sombra pequeña detrás del asiento del conductor, como si alguien estuviera agachado. Sentí una punzada de incomodidad. No dije nada, pero mi cuerpo sí. Retrocedí un paso, y entonces, en ese segundo en que todo se detiene, lo vi. Un rostro se alzó por detrás del asiento.
No pude distinguir rasgos, solo una capucha y un brillo metálico que me apuntaba directamente. Un arma, una pistola corta, sin duda. No era un bastón, ni un tubo, ni una palanca. «No te muevas», dijo una voz ronca, forzada. Era alguien joven, pero con un tono que no dejaba lugar a dudas. Me congelé, literal, como si cada músculo entendiera de pronto que tenía prohibido moverse. «¿Vienes solo?», asentí. Era la única respuesta segura. Mis ojos no se despegaban del arma. «¿Qué quieres?», pregunté, con voz baja, cuidando que no sonara ni desafiante ni débil. «Nada tuyo, solo no digas nada». Y entonces se incorporó. Salió por la puerta trasera del coche volcado como si lo conociera de memoria. Traía pantalones de mezclilla sucios, una sudadera azul marino y unos tenis desgastados. El arma la mantenía baja, pero visible. Su mano temblaba, eso sí. Ese pequeño detalle me dijo algo. No era un profesional, no era un sicario, era alguien al borde. «¿Estás herido?», me atreví a preguntar. Me miró por unos segundos, como decidiendo si valía la pena matarme solo por hablar. Luego, bajó la mirada y negó con la cabeza. «No, pero no puedo estar aquí cuando llegue alguien más». «¿Qué pasó?», pregunté, no por curiosidad, sino porque necesitaba alargar la conversación, humanizarme. «Accidente. Eso pasó», respondió, sin dar más detalle. Pero había algo raro. Su rostro estaba limpio, sin raspones, y ni una gota de sangre en su ropa. Un coche volcado no deja salir a sus ocupantes limpios, menos si iban en la parte de atrás. «¿Estabas tú manejando?». «No». Eso confirmó lo que ya sospechaba. Había alguien más, tal vez muerto, tal vez huyendo, tal vez escondido. Él se dio cuenta de que yo empezaba a atar cabos, porque enseguida levantó de nuevo el arma, ahora un poco más firme. «No digas nada, no viste nada, no ayudaste a nadie». Y ahí fue cuando entendí que si no me iba, si no actuaba con rapidez, tal vez no saldría de ahí con vida. «Está bien», dije, levantando las manos despacio. «Me regreso a mi coche, ¿sí? Solo vine a ayudar, no quiero problemas». El tipo dudó. Me miró como si intentara leer mi alma. Luego bajó el arma y se metió otra vez en el Sentra, desapareciendo tras el asiento como una rata buscando un rincón oscuro. Yo di media vuelta. Caminé con el corazón desbocado hacia mi coche. No corrí. Eso habría sido una provocación. Me subí, encendí el motor y conduje sin mirar por el retrovisor durante varios kilómetros. No fue hasta que vi las luces de Fresnillo a lo lejos que sentí que podía respirar de nuevo. Al llegar a la obra, entregué los planos y no dije una sola palabra sobre lo que había pasado. Ni al ingeniero, ni a los albañiles, ni a nadie. Pasaron días, luego semanas, y entonces, en las noticias locales, apareció una nota. «Encuentran cadáver en auto volcado en la carretera a Fresnillo». La víctima, identificada como un joven desaparecido días antes, presentaba signos de violencia. No se encontraron testigos ni huellas de terceros. La foto mostraba el mismo Sentra. La nota no decía nada del arma, nada del tipo escondido. A veces, mientras manejo cerca de ese tramo, bajo la velocidad al pasar por el kilómetro 37, no porque quiera ver algo, sino porque me obligo a recordar que estuve a punto de convertirme en parte de una historia que nadie contaría. Una que, de haber terminado distinto, tal vez solo se resumiría así. Hombre desaparece en carretera. Coche fue encontrado vacío, sin testigos, sin rastro. Yo sí fui testigo, y no lo conté, hasta ahora. Había manejado esa carretera muchas veces, la que va de Bacalar a Chetumal, justo bordeando la selva. La conocía tan bien que podía recorrerla casi en automático, pero esa noche todo se sentía distinto. El aire estaba espeso, cargado de humedad, y aunque el cielo estaba despejado, el ambiente parecía sucio, como si algo invisible flotara entre los árboles. Mi viaje era simple: recoger una caja en la central de Chetumal y regresar antes del amanecer. Nada fuera de lo común.
Ya eran pasadas las 2 de la madrugada cuando salí del último tramo del poblado y me interné en esa sección larga y solitaria, sin estaciones de servicio, sin pueblos, sin señal. Solo monte, zancudos y uno que otro tráiler rezagado. Iba con la ventana medio abajo porque el aire acondicionado de mi coche ya no enfriaba como antes. La música de la radio se cortaba por momentos y de pronto se quedaba en silencio sin razón. Ya ni eso me sorprendía. A esas horas todo es posible. Fue en una curva cerrada cuando lo vi. Un hombre sin camisa corriendo por la orilla de la carretera, descalzo, todo cubierto de tierra y con el pantalón rasgado hasta las rodillas. Su cabello pegado por el sudor y el rostro lleno de terror. Corría como si lo persiguiera el mismísimo diablo. Frené de golpe. Mi primera reacción fue el impulso natural de ayudar, de gritarle algo. Bajé el vidrio por completo y puse las luces intermitentes mientras me acercaba poco a poco. El tipo volteó a verme. Estaba jadeando, parecía a punto de colapsar. Cuando llegué a su altura, bajé la velocidad y le grité: «¿Estás bien? ¡Súbete, te llevo!». Pero antes de que pudiera abrir la puerta del copiloto, vi algo extraño. Sus pies estaban completamente destrozados. La planta de los pies era un desastre, con pedazos de piel colgando como si hubiera corrido sobre brasas y vidrio molido. Y aún así, seguía corriendo. No caminando, corriendo. «Súbete, cabrón», le insistí, abriendo la puerta desde dentro. Él se detuvo por fin y me miró. Me miró con unos ojos tan abiertos que parecían fuera de lugar en su cara. Se le salía la desesperación por la mirada, pero no se subió. Dio un paso atrás. Iba a decir algo más, pero en eso, un Nissan Tsuru blanco frenó justo detrás de mí. Un hombre se bajó corriendo del coche y se acercó al mío con expresión tensa. Me hablaba mientras señalaba al tipo sin camisa. «No lo metas a tu coche, no lo hagas». Me quedé helado. El que me hablaba era un chavo como de 30 años, de esos que sabes que han visto cosas. Respiraba agitado y me veía con una mezcla de urgencia y horror. «Hazme caso, no lo metas, ni lo toques». «¿Pero por qué? Está herido». «No es lo que parece», dijo con una voz que no olvidaré nunca. «No sabes en lo que te vas a meter si lo llevas. Créeme, solo no lo ayudes». El tipo sin camisa, que hasta ese momento se había quedado inmóvil, se alejó 2 pasos más hacia la maleza. Se le notaba la desesperación, pero no suplicaba, solo esperaba, como si supiera que yo iba a tomar una decisión equivocada. Volteé al conductor del Tsuru, pero ya no estaba solo. Otros 2 vehículos se habían detenido detrás. De uno bajó una mujer mayor, con una linterna. Del otro, 2 hombres jóvenes. Uno de ellos se acercó rápido a mí. «¿Viene corriendo desde el kilómetro 44?» preguntó el más joven, como si yo debiera saberlo. «¿Cómo que desde el 44? Llevamos más de 30 minutos siguiéndolo. Va corriendo desde allá sin parar». La señora se acercó también y dijo algo que me heló la sangre. «Todos los años lo vemos, siempre en la misma fecha. Siempre alguien nuevo quiere subirlo, siempre termina mal». Me bajé del coche. «¿Pero quién es?», pregunté. «Nadie sabe. Alguien lo recogió hace años, nadie volvió a ver al conductor». «¿Y por qué corre?». «Tal vez intenta advertirnos», murmuró el otro. La carretera estaba silenciosa de nuevo. El tipo sin camisa seguía ahí, ahora más lejos, entre los árboles. Nos miraba, quieto, como si no supiera si debía acercarse o huir. Entonces ocurrió algo extraño. Se giró sin decir palabra y siguió corriendo. Se perdió entre los árboles, descalzo, dejando un rastro de sangre sobre el asfalto caliente. Todos nos quedamos quietos un rato, sin decir nada. Luego el joven del Tsuru se me acercó y puso una mano en mi hombro. «Hazme caso, compa. No lo vayas a contar como si fuera leyenda. Es neta. Aquí pasan cosas raras. Si lo vuelves a ver, sigue tu camino. No te detengas». Los otros regresaron a sus autos sin más. Uno a uno fueron arrancando y alejándose. Me quedé solo en la orilla, mi coche aún con las luces encendidas. No sabía si subir, si encender el motor, si regresar.
Pero lo hice. Manejé hasta Chetumal sin volver a detenerme. Al día siguiente, en una fonda del centro, me atreví a preguntar. Lo hice como quien suelta algo al aire, con la esperanza de que nadie lo tome en serio. Pero el mesero, un señor moreno, de manos ásperas, dejó de recoger platos y me miró fijo. ¿Lo has visto? ¿Quién? El corredor. Siempre aparece. Siempre alguien nuevo se detiene. Y siempre alguien desaparece. Le conté que yo no lo había dejado subir. Él asintió despacio. Entonces hiciste bien. Aquí hay cosas que no se entienden. Mejor así. No lo vuelvas a mencionar, joven. No se juega con lo que corre por esa carretera. Han pasado 5 años desde aquella noche. Nunca lo volví a ver. Pero cada vez que manejo por esa ruta, bajo la velocidad en el kilómetro 44, y si por el retrovisor veo a alguien correr por el monte, solo aprieto el volante y sigo adelante. Porque lo entiendo ahora. El verdadero terror no está en los gritos ni en las sombras. Está en aquello que corre sin razón y en el error de querer ayudarlo. Nunca me han gustado las carreteras solitarias y mucho menos de noche. Pero esa tarde no tenía opción. Salí de Uruapan poco después de las 7, con dirección a Apatzingán, manejando mi viejo Nissan blanco que ya pedía descanso. Me urgía llegar por un encargo que no podía esperar. Mi cuñado me había conseguido un trabajo en una bodega agrícola del Valle de Tierra Caliente y tenía que presentarme al amanecer. Conforme dejé atrás las luces de la ciudad, la carretera se volvió cada vez más oscura, solo interrumpida por los destellos de mi faro izquierdo, que parpadeaba por una falla que nunca me molesté en reparar. No había tráfico, ni un alma en kilómetros, nada más que el murmullo de los insectos y el zumbido constante del motor cansado. Después de un rato, me di cuenta de que había dejado de ver señalamientos. No supe si me había desviado sin querer o si simplemente estaba cruzando esa parte larga y aburrida donde todo es igual. Monte bajo, árboles secos y curvas con letreros oxidados. Faltaban unos 10 kilómetros para el siguiente poblado, al menos eso recordaba. Pero entonces vi los autos. Primero pensé que era un accidente. 5 o 6 coches atravesados sobre el asfalto, ocupando ambos carriles. Un Jetta con la cajuela abierta, una camioneta Ford con las luces altas encendidas y 2 Tsuru sin placas. Todo mal acomodado, como si hubieran frenado de golpe. Reduje la velocidad, deteniéndome a unos 15 metros. Apagué la música y bajé el volumen del motor. No se escuchaba nada. No había personas, ni movimiento, ni señales de vida. Me quedé dentro del coche un momento, viendo con cuidado. Las luces de mi coche apenas alcanzaban a alumbrar los bordes de la escena. Entonces, bajé un poco la ventana para escuchar mejor. Silencio. Ni grillos, ni viento. Solo ese tipo de silencio espeso que te aprieta el pecho. Y luego, lo escuché. Pasos. Rápidos. Muchos. Venían de entre los árboles. Instintivamente apagué los faros. La oscuridad fue brutal. Apreté los dientes, con las manos en el volante. Quería dar reversa, pero no me atreví a moverme aún. Intentaba entender qué pasaba. Me incliné hacia el asiento del copiloto y alcancé mi celular. Sin señal. Fue ahí cuando vi las siluetas salir del monte. Eran varias personas, al menos 7 u 8. Todos caminando rápido, sin decir nada, en línea recta hacia los autos atravesados. Algunos cargaban cosas, no armas, al menos no a simple vista. Otros llevaban mochilas o bolsas grandes. Uno de ellos empujaba una motocicleta sin luces. Me agaché un poco en mi asiento. Sabía que si me veían, estaba jodido. Mi coche era blanco, muy visible en la penumbra, incluso sin luces. Me quedé quieto como si eso sirviera de camuflaje. Entonces, uno de ellos se paró justo al frente del coche más cercano al mío, sacó una lámpara y la encendió brevemente, dirigiéndola en mi dirección. La luz pasó rozando mi parabrisas, pero no se detuvo. Quizá no me habían visto. Quise pensar que no. Entonces escuché algo. Un motor encendiéndose. Uno de los coches bloqueando el camino arrancó.
luego otro. Estaban acomodándose, pero no para irse, sino para tapar mejor el paso. Me di cuenta muy rápido. Estaban haciendo un retén improvisado. No era un accidente, era una emboscada. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez segundos. Pero la adrenalina hizo que todo se sintiera eterno. Me incliné lentamente hacia la palanca de velocidades. Di marcha atrás en cámara lenta, rezando para que las llantas no hicieran ruido. Avancé unos 10 metros en reversa, luego 20. A los 30 ya estaba convencido de que me habían visto. Una de las luces volvió a apuntar en mi dirección. Esta vez sí se detuvo. ¡Eh!, gritó alguien desde lejos. ¡Alto! ¡Alto! Pisé el acelerador con fuerza. El coche patinó un segundo antes de agarrar tracción. Comenzaron los gritos. Escuché lo que juraría fueron disparos, 2 o 3, secos y lejanos. Aceleré sin mirar atrás. La carretera de regreso era oscura y mal cuidada. Pasé por un bache y sentí que el amortiguador derecho casi se despedía. No frené. No pensaba hacerlo hasta llegar a algún poblado. Después de unos 10 minutos de huida, vi las luces de un rancho pequeño a lo lejos. No tenía idea dónde estaba, pero lo tomé como punto seguro. Bajé la velocidad y me metí por una brecha, frenando justo frente a una casa de ladrillo sin aplanar. Toqué el claxon. Una vez, 2 veces. Nadie salió. Nunca me han gustado las carreteras solitarias, y mucho menos de noche. Pero esa tarde no tenía opción. Salí de Uruapan poco después de las 7, con dirección a Apatzingán, manejando mi viejo Nissan blanco que ya pedía descanso. Me urgía llegar por un encargo que no podía esperar. Mi cuñado me había conseguido un trabajo en una bodega agrícola del Valle de Tierra Caliente y tenía que presentarme al amanecer. Conforme dejé atrás las luces de la ciudad, la carretera se volvió cada vez más oscura, solo interrumpida por los destellos de mi faro izquierdo, que parpadeaba por una falla que nunca me molesté en reparar. No había tráfico, ni un alma en kilómetros. Nada más que el murmullo de los insectos y el zumbido constante del motor cansado. Después de un rato, me di cuenta de que había dejado de ver señalamientos. No supe si me había desviado sin querer o si simplemente estaba cruzando esa parte larga y aburrida donde todo es igual. Monte bajo, a lo lejos, ya no se veían faros. No sabía si me habían seguido o no. El corazón me latía tan fuerte que me dolía la mandíbula. No bajé del coche. Me quedé dentro, intentando calmarme. No lloré, pero estuve cerca. Pasó media hora, luego otra. La carretera seguía vacía. Nadie más apareció. Me sentía atrapado en medio de la nada. Fue entonces cuando vi el primer coche pasar, a velocidad normal. Luego otro, un tráiler. Parecía que todo había vuelto a la normalidad. Regresé lentamente a la carretera y avancé hasta el punto donde había estado el bloqueo. Los autos ya no estaban, ni uno solo. Solo un rastro de llantas sobre el asfalto y unas botellas vacías tiradas a un lado del camino. Seguí mi camino con el cuerpo tenso, mirando los retrovisores cada 10 segundos. Llegué a Apatzingán poco después de las 2 de la madrugada. Me fui directo a casa de mi cuñado, sin decirle nada. Dormí poco, y al día siguiente, él notó que algo me pasaba. Solo le dije que la carretera estaba pesada. Nunca presenté una denuncia. ¿A quién le iba a decir? ¿A los mismos que saben que ahí pasan cosas y no hacen nada? Desde entonces, evito esa ruta a toda costa. Y si no me queda de otra, solo la cruzo de día. Con el tanque lleno, el celular cargado y la promesa de no detenerme por nada ni por nadie. Lo que vi esa noche no fue paranormal, fue real, humano, y eso es lo que más miedo da.